nuevo cayó en una somnolencia regresiva y esta vez se vio en la playa. Vivían en Madrid, pero pasaban los veranos en las costas de Levante. Estaba jugando en la arena con sus amigas, hacían castillos, entraban y salían del agua con sus cubos multicolores. Era una niña de 11 años, alta, muy delgada, no paraba ni dormida, comía poco y jugaba mucho. De pronto su padre la agarró por la cintura, la levantó en volandas y la colocó sobre sus hombros, corriendo hacia el agua. La niña gritaba y batía palmas entusiasmada. Con aquellas vivencias se durmió profundamente. ¿Cuándo empezó a interesarte la escritura? Bueno, pues empezó a interesarme desde hace mucho tiempo, prácticamente yo creo que desde que era pequeña. Lógicamente no empecé por la escritura, empecé por escuchar las narraciones de mi padre, que tenía una imaginación desbocada y que cada día me contaba cuentos que seguían y seguían y seguían, y que hizo que a su vez mi imaginación también volara. Pero muy pronto, pues ya en el colegio, mis redacciones eran más extensas, en casa me gustaba escribir cositas, luego en la adolescencia pues lo que todos, ¿no? Pues cuando te gusta un chico pues haces esas poesías un poco cursis, pero bueno, al fin y al cabo son poesías. Y luego más tarde sí, ya me interesé un poquito más en el sentido de intentar hacerlo mejor. Yo he sido profesora de enseñanza media, entonces en mi clase fundé una revista en la cual yo escribía, pero no la fundé para escribir yo, sino para que escribieran mis alumnos e infundirles el amor a la literatura. Creo que lo conseguí bastante bien. Luego, a partir de ahí sí que ya empecé a leer muchísimo, que eso sí lo hice desde muy pequeña, y luego ya empecé a escribir un poquito más en sentido buscando las cosas, mirando cómo lo hacía, no sé si bien o mal, pero sí, empecé muy pronto a escribir cositas sin importancia, hasta que poco a poco pues ya le fui dando un tema más, digamos, literario, una forma más literaria. Bueno, hasta ahora nos has dicho cómo empezó a interesarte la escritura. Ahora me gustaría saber cuándo sentiste la necesidad de darlo a leer a los demás. Bueno, pues realmente, aunque como te he dicho antes, escribo desde hace bastante tiempo, lo hacía siempre de una forma pues para mí misma, y luego pues lógicamente también para mis familiares y para mis amigos, pues que en las veladas que hacíamos en casa normalmente me solían pedir que leyera algo. Bueno, yo lo hacía con gusto y me parecía bien, pero nunca pensé salir de ese ámbito, hasta que llegó un día que mis amigos prácticamente me forzaron a presentarme a un concurso, y ahí es donde yo empecé a salir al exterior. El concurso fue los Juegos Florales de la ciudad de Paterna, en valenciano, y me presenté el último día a la última hora, porque yo creía que era una tontería soberana lo que iba a hacer. Y en contra de todos los pronósticos míos, por lo menos, me dieron el primer premio. Entonces ya me quedé pues un poco diciendo, pues nada, esto tengo que explotarlo. Y sí, empecé ya a dedicarme con más, estudiando bastantes cosas, leyendo mucho y haciéndolo con, pues más habitualmente, todos los días, ya como una disciplina. Y al año siguiente pues me presenté al concurso internacional de la Eliana, Escrits a la tardor, que es de narrativa. Me presenté por la modalidad de valenciano y también tuve la suerte de ganar el primer premio. Y luego, ya sabéis, vino lo de la Nau Gran. Todos los escritores tienen unos maestros, mentores o padrinos literarios por los que se sienten influenciados, sí, o les han conmovido especialmente. Sí. ¿Cuáles han sido en tu caso? Bueno, pues cuando estaba estudiando en la universidad, yo estudié filología, descubrí, por decirlo de alguna forma, a Shakespeare. Diréis, uy, qué antiguo. Pero claro, es que sus obras, las historias que cuentan, son sobre personas, sobre sus emociones, por supuesto, pero sobre todo sobre sus vicios y sus virtudes. Hoy en día pues sigue habiendo codicia, sigue habiendo avaricia, sigue habiendo amor, sigue habiendo traición, y efectivamente eso es lo que nos cuenta en sus obras, tanto en las tragedias como en alguna de sus comedias. Están perfectamente vigentes y por eso me gustó muchísimo Shakespeare. Ya más en la época actual yo soy una enamorada de la narrativa iberoamericana y sobre todo del realismo mágico. García Márquez es mi maestro y me gustaría, claro, es lo que a mí me gustaría hacer. Imposible. También Isabel Allende, Borges, por ejemplo. En cuanto a poesía, pues Salvador Espriu
ha sido la persona que más me ha influido. También Vicente Andrés Estellés, pero desde luego me encanta la generación del 27, soy forofa de García Lorca, por supuesto, de Alberti, de Miguel Hernández, y me gusta pues también muchísimo la poesía de Baudelaire y de Verlaine. Ahora, últimamente, en narrativa, pues me he aficionado enormemente y me encanta la novela japonesa. Y entonces, pues me paso horas muertas leyendo a Murakami, o a Yukio Mishima, o a Kawasaki, bueno, yo que sé, a muchísima gente. Y encuentro que aunque son ideas muy alejadas, o una forma de vida muy alejada de la nuestra, pues hay mucha sensibilidad. Y bueno, realmente estoy interesada, últimamente estoy muy interesada en la literatura japonesa. Muy bien. Momento. ¿Cómo surgieron este relato y este poema? Bueno, pues el relato surgió porque un familiar muy allegado pues padecía esta enfermedad, el Alzheimer. Entonces lo he vivido muy de cerca y me he dado cuenta que estos enfermos, a pesar de que pierden pues la memoria, de que no reconocen a sus hijos o a sus hermanos, en fin, sin embargo sí sienten. Porque lógicamente lo que desean es que estés cerca, que les abraces, que les acaricies. Y probablemente no sabrán que tú eres su hermano, o su hijo, o su hija, pero saben que eres una persona a la que quieren mucho. Y de ahí surgió la posibilidad de hacer este relato que, al mismo tiempo que, bueno, puedes ver claramente lo difícil que es la enfermedad, también ves un poco la dulzura que estas personas pueden transmitir a su familia. ¿Y la poesía? La poesía, pues bueno, con los que ya tenemos una cierta edad, pues a veces nos damos a recordar cosas de cuando éramos más jóvenes o más pequeños, lo cual es muy importante, esa nostalgia es interesante también, pero también allá a mitad de mi poesía pongo que en la actualidad, pues tenemos la misma ilusión, las mismas ganas de vivir que tenemos entonces, solo que lo hacemos de una forma diferente. Lo hacemos más tranquilos, ya no buscamos grandes acontecimientos, nos basamos más en las cosas pequeñas, en las cotidianas. Por eso acabo diciendo lo importantes que son para mí, por ejemplo, pues los atardeceres del poniente. Vale, observo que tanto la poesía como en el relato están impregnados de melancolía, miradas al ayer y en todo caso hacia un futuro lleno de enfermedades y olvidos. ¿No crees que deberíamos transmitir otra clase de mensaje? Que somos capaces de vivir con alegría y a través de nuestros relatos comunicar que pese a nuestra edad estamos capacitados para inventar historias divertidas, incluso frívolas o intrascendentes. Por supuesto, y creo que es fundamental. Lógicamente, todos hemos tenido épocas buenas y épocas malas que recordamos y que plasmamos, pero verdaderamente tengamos la edad que tengamos, da igual que tengamos 20 que tengamos 50, tenemos que mirar siempre hacia el futuro y por supuesto hay que inventar historias hasta surrealistas, historias divertidas, historias que cuenten amores, que cuenten tragedias o que cuenten asesinatos, no importa, cualquier cosa es importante y es interesante, y también las que hablan de cosas no tan divertidas o un poco tristes, porque en la vida hay de todo. Vale, ¿hasta qué punto tanto el relato como la poesía forman parte de tu vida, de tu biografía? Bueno, pues siempre, yo creo que todos los que escribimos, siempre hay un pozo que se refiere a nuestra vida, pero realmente yo, por lo menos, para poder escribir tengo primero que alejarme un poco de aquello que tengo interiorizado e intentar verlo un poco desde afuera. Por tanto, sí, en todo lo que escribimos, yo creo que todo el mundo, siempre hay algo de autobiográfico, pero bueno, muchas cosas también son lo que tú en ese momento sientes o crees que la gente puede sentir en un momento determinado o en una situación determinada, que es la que tú explicas en tu relato. Bueno, hasta aquí la entrevista que hemos mantenido con esta compañera y escritora en ciernes, a la que le damos muchas gracias por haber venido. Y yo os digo lo mismo, muchas gracias a vosotros. Vale.